nosotros como seres humanos somos un proyecto, ¿sí? Y yo lo considero desde la corriente filosófica existencialista, somos un proyecto. ¿Por qué? Porque no somos un producto dado, no nacemos siendo algo, ¿cierto? Nacemos como algo que se va a perfilar, como alguien más bien, que se va a perfilar y que se va modelando a partir de los diferentes, yo siempre lo he dicho, de los diferentes brazos de la sociedad. ¿Y cuáles son los brazos de la sociedad? La familia, los amigos, la escuela, la Los medios de comunicación. todos esos son los brazos de la sociedad que van modelando al individuo. Por lo tanto, resulta que el día de hoy casi no se habla de la educación sexual, casi no se habla de esto, pero por doquier hay diferentes maestros que hablan sobre la educación sexual, desde un camino positivo, también desde un camino negativo, ¿no? Que afecta a la sexualidad del otro. Entonces, me parece interesante lo que tú dices, porque la dimensión sexual, aunque nace en nosotros, se modela a partir de la experiencia que tenemos con el otro, ¿no? A partir de la experiencia que tenemos desde muy pequeños, cuando comenzamos a preguntarnos por nuestro cuerpo, cuando queremos explorar el cuerpo, cuando queremos entender qué función cumple cada parte de nuestro cuerpo. Explorar el cuerpo no es simplemente explorar los genitales, es explorar cada uno de los órganos que existen en nuestro cuerpo y qué función cumplen, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones me llevan a entender que eso también hace parte de la dimensión sexual. Ahora, hay que comprender que dentro de nosotros, podríamos decirlo así, va a ser la analogía, hay unos órganos trascendentes, espirituales, que no se ven, que es los que estamos hablando o los que hemos hablado, ¿no? Que es la dimensión sexual, la dimensión intelectual, la dimensión social, todo ese tipo de dimensiones que vienen formadas en el ser humano y que, ojo a esto, cuando optamos por lo bueno, es cuando le damos un balance a cada una de ellas, ¿no? A veces nos preocupamos por unas dimensiones y descuidamos otras. Ahí estamos optando por lo malo. Pero si nosotros comenzamos a equilibrar y a balancear cada una de las dimensiones, pues vamos a optar por lo bueno. Ahí es donde entra la teología, ¿no? Y a mí me gusta algo que tú dices, y es que yo soy rebelde y así soy. Pues resulta que hay un pasaje en la Biblia que me gusta mucho, y es cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo, un muchacho de casi 18, 17 años, y el apóstol Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ninguno te menosprecie porque eres un joven. Más bien, tú conviértete en un ejemplo hacia los mayores, un ejemplo hacia los menores, ¿cierto? En conducta, amor, templanza y fe. ¿Y qué es la templanza? El dominio propio. Es decir, aunque yo sé que atravieso por ese momento psicológico, que es la rebeldía y demás, yo puedo tener la convicción y el dominio sobre ese tipo de emociones, y yo las puedo manejar y las puedo controlar, ¿cierto? Porque es que es muy fácil decir, no, es que así soy yo y así me quedo. No, es que nosotros debemos perfilarnos porque vivimos en comunión con otros. Vivimos en un espacio en el cual el otro también es importante y yo puedo afectarlo con mi comportamiento. Entonces, Sí. es necesario nosotros comprendernos que como seres sexuados, más bien, como seres integrales, ¿no? Porque estamos hablando de un conjunto de características que conforman el ser humano, tenemos que perfilarnos para poder estar en armonía con el otro. Así es. Yo también quisiera de pronto aportar un poquito para este espacio que la sexualidad no puede verse como algo negativo. Cierto que cuando yo hablo de exploración del cuerpo, que cuando yo hablo del conocimiento de mi cuerpo, que cuando yo hablo de madurez mental, que no me tengo que sentir mal porque me digan ni tan inmaduro. Pues sí, así soy, ¿qué hago? Estoy en proceso de desarrollo. Si usted ya cumplió, pues bien por usted, ¿cierto? Es importante también como aprender a poner un poquito de filtro a lo que los demás nos dicen. Me gusta mucho lo que tú dices respecto a que es un proceso. En efecto, cuando tú naciste, quien se encargaba de esa parte del cuidado sexual, pues son nuestros progenitores, nuestros cuidadores, ¿verdad? Aquellos que se hacen cargo de nuestra manutención, de nuestro cuidado, de velar por nuestros derechos, etcétera, etcétera. Cuando vamos creciendo, digamos que ese deber de cuidarnos, pues se nos otorga, ¿verdad? Como seres conscientes, como seres que estamos en capacidad pero también entendiendo, me gustó algo que dijiste con respecto a, es un proceso
proceso y en la medida en que es un proceso tiene etapas. Entonces no podemos ni quedarnos en etapas que ya vivimos, ¿cierto? Ni adelantarnos a algunas para las que no estamos preparados aún. Entonces, en este momento de nuestra vida, en este momento de la vida, el cuerpo está empezando a prepararse para lo que va a vivir. Aún no está preparado para ni el cuerpo, ni la mente, ni el corazón. Ni la psiquis, ni la emoción están preparados para ello. Entonces, antes de tomar una decisión, ahora bien, hablas desde el deber ser, ¿cierto? Desde equilibrar todas las áreas de nuestra vida, pero hijos, eso no se hace en un minuto, no se hace en una semana, no se hace en una tarde escuchando una canción, no, eso es un proceso, igual que todo lo que vive el ser humano, que es maravilloso y es perfecto porque fuimos unas criaturas soñadas y creadas por un ser supremo. En esa medida es que ese equilibrio se alcanza poco a poco. Cuando yo me equivoco, cuando yo tomo decisiones, cuando yo asumo consecuencias, ese equilibrio nace de allí. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y existe alguna, digamos que algún grado de madurez ideal? Como en algún momento yo voy a terminar diciendo, sí, ya soy completamente maduro o madura en algún área. Les digo, no, nunca. ¿Por qué? Porque nosotros nunca vamos a ser seres terminados y eso es lo maravilloso del ser humano, que todos los días cambiamos, que lo que hoy me sirvió mañana no me sirve y me tocó adaptarme a otra cosa, ¿cierto? Esos procesos también es bien interesante hablar de pronto si en otro momento tenemos el espacio en el proceso de adaptación. Entonces sí me parece lindo el tema de que la sexualidad no se vea como el tabú, no se vea como yo no tengo que hablar de eso porque es pecado, con el respeto de la teología, porque es malo, porque es negativo. No, tu cuerpo es maravilloso y por eso es que merece respeto y por eso es que debes cuidarlo para exigirle al otro que lo pide. Sí, y de hecho, mira, yo creo que una teología mal enfocada habla de la sexualidad como algo pecaminoso, ¿no? Estamos en un mundo en el que quien ha puesto las reglas es el ser humano o olvidando quién es Dios, ¿no? Si desde el inicio Dios hace al hombre como un ser sexuado, pues eso no debe ser un tabú. De hecho, los crea desnudos y andan desnudos en el paraíso, ¿no? Porque no debe existir un tabú. Ahora bien, cuando hay una conciencia de maldad en el hombre, es cuando eso se ve como algo malo. Entonces, si en la intención del corazón del ser humano hay maldad, se ve eso como algo malo. Pero por eso es para mí interesante que los estudiantes reconozcan y comprendan esa parte de su dimensión, porque no es algo malo, es algo que es un regalo que Dios entregó para que la humanidad disfrute. De hecho, el Señor le dice a Adán y a Eva, el relato dice que les dijo, fructifíquese, multiplíquense, ¿cierto? Llenen la tierra. Todo ese tipo de cosas tienen que ver entonces con la formación de relaciones y de relaciones sociales, pero también de relaciones sexuales que tienen que ver con la familia, con la importancia que tiene la familia dentro de la teología. Sí, y mira que hay algo particular en el relato de la creación, que Adán y Eva fueron creados siendo adultos. Y en esa medida, ese cuando Dios da ese mandato, ¿verdad? De multiplíquense y poblen la tierra, es porque ellos ya tenían la madurez. Dios nunca se equivoca, ¿cierto? Porque de pronto mis niñas y niños de octavo dirán, ah, bueno, pero pues si eso lo dice el relato de Génesis, pues yo ¿por qué no puedo, ¿cierto? Y es precisamente por ello, porque necesitamos prepararnos para ser responsables de un acto. Entonces, en efecto, no es negativo. Nunca, nunca. Cada uno de ustedes viene siendo producto de una bendición maravillosa en sus hogares y de un amor tan grande entre sus papás que pues necesariamente tiene que dar personitas hermosas como lo son ustedes. Pero cuando, como les dije y como les hemos venido, digamos que repitiendo, cuando la cabecita está preparada, cuando tu vida, tanto familiar como económica, es un aspecto importantísimo, como emocional, se encuentra equilibrada, y cuando ya también tus órganos genitales y tu parte corporal se encuentra lista, tanto para engendrar un hijo como para mantenerlo en toda la etapa del embarazo. Entonces, sí. Es como entender esa parte que me parece bien particular, profesor Andrei. Yo de verdad nunca me había preguntado, o ya como que había la cuenta de
de esa parte de la creación de Adán y Eva, que Dios los creó siendo adultos para que estuvieran conscientes de lo que estaban haciendo. Así es, y lo interesante es que lo que te digo, la maldad en el hombre se proyecta a partir de que se considere algo bueno como algo malo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por la condición y la intención del corazón del hombre. Entonces, eso se va a llamar la corrupción, ¿no? Se va a corromper esto, porque lamentablemente no solamente se va a corromper en la parte sexual el hombre, sino en todas las áreas de su vida, ¿cierto? Por eso Dios le dice, ustedes van a perecer, porque ustedes se han corrompido desde su interior hacia su exterior.